Buenos días tengan todos mis amados hermanos y amigos que en esta hora se conectan a través de este medio. Vamos a tener un compartir de la poderosa palabra de Dios. Hoy es el día de bendición. Es un día maravilloso porque no hay nada más hermoso que escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte que allí me acompañes. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 25. Quiero leer para ti esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Declara esta poderosa palabra. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestro amado Jesús. Es este el que tiene poder y autoridad para calmar los vientos, la mar, para poder cambiar la historia. Una historia difícil en tiempo de bonanza. Sabes, esta es una poderosa palabra la que hoy el Padre nos regala. Es una palabra para aumentar nuestra fe. Y antes de seguir avanzando, yo quiero orar, quiero colocar este tiempo en manos de Dios. Quiero pedirle al Señor que en su misericordia sea trayendo una revelación genuina de su palabra. Padre que estás en los cielos, que habitas en gloria y majestad, Padre, en esta hora queremos pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que tomes el control de este tiempo, toma el control de esta palabra. Señor, pasa carbones encendidos sobre mis labios, que no sea una palabra de sabiduría humana, que sea tu palabra revelada, porque tu palabra es alimento de vida eterna, es la que nos ayuda, Señor, a avanzar cada día, a crecer. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado esta enseñanza: ¿qué tanta es vuestra fe? Creo que Jesús está interesado en confrontarnos en esta mañana a través de su palabra, que podamos entender lo necesario, lo importante de nuestra fe, que empecemos a valorar que necesitamos tener una fe aumentada, que necesitamos la fe para vivir. La palabra de Dios nos enseña que el justo vive por la fe, que es la fe la que nos ayuda a alcanzar los propósitos, los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso es importante en esta mañana que nosotros evaluemos qué tanta fe tenemos. ¿Sabes? La historia que acabamos de leer es una historia hermosa, ¿verdad? Una historia donde nos permite ver una situación difícil. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Yo creo que nosotros estamos yendo al otro lado, nosotros estamos navegando, nosotros estamos en una barca, ¿verdad? Que es nuestra vida. Pero en medio de esa navegación van a acontecer cosas como las que estaba pasando en esta historia. Se van a levantar los vientos, se va a levantar la mar, van a venir cosas adversas a querer amedrantarnos y a quizás a querer que nosotros desistamos de nuestra fe y que en vez de avanzar querramos retroceder. ¿Sabes? Estaba aconteciendo en este lugar, ¿verdad? Allí en el lago se encontraban los discípulos, ¿verdad? Allí en esa barca. Y dice la historia que empezó a haber un momento difícil, un momento que trajo temor a la vida de los discípulos. Estamos viviendo un tiempo donde muchos estamos temerosos, donde la humanidad está temerosa por el porvenir, temerosa por la enfermedad,
temerosa por perder su vida, temerosa por la situación financiera que quizás va a venir a tocar su puerta. Pero sabes, el Señor Jesús necesita una iglesia que entienda que este no es tiempo de temer, que este es tiempo de que nuestra fe sea aumentada, porque es la fe la que va a hacer que los vientos se detengan, que la mar se calme. Es la fe la que va a hacer cambiar la historia, porque declara esta historia, declara la palabra, que cuando Jesús se levantó y vino en ayuda por sus discípulos, hubo bonanza. Que ese escenario que era difícil, ese escenario que quizás pudo haber logrado generar pensamientos negativos, pensamientos nefastos. Quizás muchos de esos discípulos pensaron, este es mi último día. Jamás se les hubiese ocurrido pensar que ese iba a ser el día de ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Necesitamos, la iglesia de Cristo necesita entender los tiempos, necesita entender la posición por el cual Cristo la dejó establecida en la tierra. ¿Sabes? Cuando estos hombres entraron en temor, lo que hicieron fue correr a los pies del maestro. Y no estuvo mal, ¿verdad?, el haber corrido a los pies del maestro, pero no era lo que el maestro estaba esperando en ese momento. Cuando el maestro se levantó, hizo lo que él podía hacer, ¿verdad?, con poder y autoridad. Reprendió los vientos y reprendió la mar. Pero les hizo una pregunta y le dije, bueno, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Dónde está todo este tiempo de caminar conmigo? ¿No han aprendido nada en este tiempo que yo he estado con ustedes, instruyéndoles, mostrándoles, siendo ustedes los primeros allí en ver todos los milagros que yo he hecho? ¿No han entendido cuánto poder y cuánta autoridad yo tengo y cuánto poder y cuánta autoridad he delegado en ustedes que van a ser mis sucesores? ¿Sabes? Quizás Jesús nos está confrontando en esta mañana. Está confrontando a su iglesia. Necesita conocer que tanto tú le estás creyendo, que tanto estás haciendo uso de tu fe. ¿Sabes? Es el tiempo para levantarnos, es el tiempo para reprender los vientos y la mar. Pero sabes, yo quiero llevarte a otra historia que quizás nos va a ayudar a entender un poco lo que Jesús hoy está pretendiendo con esta enseñanza. Y está ahí mismo en el libro, en el Evangelio según San Lucas, está en el capítulo 7. Y ahí ahora vamos a ver un hombre que entendía el poder de Cristo, entendía el poder de la palabra de Dios. Un hombre grande en la fe, con una fe madura. ¿Sabes? Es el centurión. Dice que el centurión tenía, allí la historia relata que él tenía un siervo, una persona a la que amaba, que estaba a su cargo, que se encontraba enferma. Pero este centurión escuchó que Jesús iba pasando por allí, cerca del lugar donde él se encontraba. Y entendió, aquí está pasando Jesús. Jesús el que tiene poder de sanar a los enfermos. Jesús el que ha hecho ver a los ciegos. Jesús el que ha resucitado a los muertos. Esta es la oportunidad, porque este es la palabra de vida. Entonces dice que él envió unos amigos para que fueran donde Jesús y lo hicieran venir para que sanara allí a su siervo. Cuando llegaron donde Jesús, estos hombres le dijeron, Jesús, allí hay un centurión, aunque no pertenece al pueblo, pero es un hombre que ayuda a nuestra nación. Y Jesús se conmovió y fue a hacerle su milagro. Pero cuando iba de camino, dice que este hombre le envió un mensaje y le dijo, ¿sabes, Jesús? Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero entiendo cuánto poder y cuánta autoridad hay en ti. Así que solamente di la palabra, porque sé que si tú das la palabra, mi siervo va a ser sanado. ¿Sabes? Esto maravilló a Jesús. Dice que Jesús dijo, wow, cuán grande fe tiene este hombre. Ni aún en Israel, ni aún en mis discípulos he encontrado tanta fe. Y dice que Jesús envió una palabra y el siervo fue sanado. ¿Sabes? Es lo que el Señor Jesús está esperando de su iglesia. Que la iglesia lo maraville, que la iglesia le muestre cuánto está creyendo en Él y cuánto está creyendo en la poderosa palabra de Dios. Porque cuando este hombre le dijo, no solamente envía la palabra, le estaba diciendo, yo creo que por el poder de tu palabra los cielos fueron hechos, los mares fueron hechos, todo lo que hay
fue hecho y por lo tanto todo se sujeta al poder de tu palabra. ¿Sabes? Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en sus escrituras. Necesitamos como iglesia escudriñar las escrituras. Su palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír su palabra. Por eso necesitamos tener un encuentro con la palabra de Dios. Necesitamos no solamente leer las escrituras, necesitamos ir más allá, necesitamos empezar a confesar la palabra de Dios. El libro de Romanos dice, capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Hay un poder, hay una autoridad que se desata cuando nosotros confesamos la palabra de Dios. Eso le dijo el centurión a Jesús. Jesús, di la palabra, no necesitas venir. Estamos en tiempos online, en tiempos donde no nos podemos presencialmente estar allí, estar acá, pero necesitamos empezar a dar la palabra, a desatar una palabra de bendición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi ciudad, sobre lo que me rodea. Pero necesitamos declarar palabra de Dios. No es palabra de positivismo, es palabra de Dios, porque ella es la que es viva y es eficaz y es poderosa. Eso fue lo que el centurión le dijo a Jesús. El centurión tenía certeza, tenía convicción. Sabes, el libro, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, allí en el capítulo 11, versículo 1, declara: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? El apóstol le escribe a la iglesia allí, a la iglesia hebrea, dice: es pues la fe, la certeza, la verdad. No hay sombra de duda. Cuando tú empiezas a dudar de las promesas de Dios, cuando empiezas a dudar de la palabra de Dios, tu fe es poca. Pero necesita Dios, necesita una iglesia que crea las verdades de Dios. Sabes, las verdades de Dios están contempladas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Allá hay muchas promesas para su pueblo. Dios nos ha prometido guardarnos. Dios nos ha prometido sustentarnos. Dios ha prometido que ninguna peste tocará nuestra morada. Dios ha prometido cuidarnos de día y de noche. Él ha prometido que Él no duerme, que no duerme el que guarda Israel. Pero tenemos que creer que hay verdad en esa palabra. ¿Sabes? Algo que enseñaba en el video pasado, les hablaba de las realidades. La realidad es lo que estamos viviendo. Es una realidad. Hay un virus, es una realidad. Hay situaciones económicas, son realidades, pero nosotros no vivimos de las realidades, nosotros vivimos de las verdades contempladas en la palabra de Dios. Y cuando yo creo esas verdades, las activo a través de la declaración y yo empiezo a declarar palabra, esas realidades cambian. Era una realidad que había una tormenta. Era una realidad que los vientos se habían levantado. Era una realidad que la barca se estaba llenando de agua. Pero se levantó Cristo y declaró una verdad, que fue que en Él había autoridad. Declaró una verdad que en su nombre podemos hacer que los vientos se calmen. Y los vientos tuvieron que sujetarse y tuvieron que detenerse. Las olas tuvieron que sujetarse y todo cambió. Y esa situación de muerte pasó a ser una situación de vida y de abundancia. Yo te quiero decir que este tiempo que está declarado de muerte pasará a ser un tiempo de bendición para tu vida. Pasará a ser el mejor tiempo de tu vida. Pero si tú lo crees, si tú crees a la palabra de Dios y si te convences de esto, dice que hay que tener convicción, hay que tener visión, hay que ver más allá de los tiempos. Algo que a mí me pasa es que si yo no uso mis lentes, yo no veo bien, porque yo tengo un problema de ver de lejos. Yo necesito tener unos lentes para poder ver más allá de lo que mi naturaleza me permite ver. Sabes, tú y yo necesitamos tener unos lentes espirituales, los lentes de la fe, para ver, para entender el para qué de los tiempos, porque hay un para qué.
¿Para qué el Señor me detuvo? ¿Para qué el Señor me encerró en mi casa? ¿Para qué el Señor me puso al lado de mis hijos? ¿Para qué el Señor me está llamando? Y cuando yo empiezo a ver con los ojos de la fe el para qué de Dios, empiezo a entender que todo lo que me está pasando obra para bien y que es el tiempo, es el escenario que Él preparó para yo ver la gloria de Dios. El Señor nos está llamando en este tiempo, nos está llamando a que nuestra fe sea aumentada, pero necesitamos ser confrontados. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Estás creyéndole al Señor? ¿Estás creyéndole a su palabra? ¿La estás escudriñando? ¿La estás poniendo por obra? La palabra te está trayendo gozo y paz, porque cuando yo entiendo lo que dice la palabra, yo empiezo a tener paz. ¿Sabes? Un testimonio maravilloso de la Biblia que me gusta es el que da el rey David en el Salmo 4, versículo 8. Él dice: en paz me acostaré y así dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabes? Él estaba en una guerra. Él estaba allí acuartelado esperando que los enemigos vinieran a matarlo. Pero él entendió una verdad, que con él estaba el Dios Todopoderoso. Y él dijo: ¿sabes? Yo me voy a acostar a dormir en paz. Y así voy a dormir tranquilo, en paz. No importa que haya coronavirus, no importa que haya escasez económica, no importa lo que el mundo declare. Yo vivo en paz, porque mi vida, mi familia, todo depende de Dios. Y él dice que en paz se acostó en sí mismo, durmió. ¿Y que, por qué? Porque Jehová lo hacía vivir confiado. ¿Sabes? Tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios, entenderla, escudriñarla. Y entonces vamos a poder experimentar el gozo, la paz, la alegría que es el vivir en Cristo Jesús. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, nos está haciendo una invitación en esta mañana. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Si en esta mañana, en este tiempo, todo este confinamiento te ha generado estrés, te ha generado angustia, desesperanza, hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: ven a descansar en mí, porque yo tengo poder y autoridad, yo puedo cambiar toda la historia. Y que este tiempo, que quizás estás pensando que es el peor tiempo de tu vida, yo lo puedo cambiar en tu mejor temporada. Entonces esta es una mañana para que invites a Jesús a tu vida y para que entonces Él se levante a pelear por ti. Si quizás esta palabra ha tocado tu corazón y quisieras invitar a Jesús a tu corazón, yo quiero que repitas esta corta oración conmigo, pidiéndole a Jesús que perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida eterna y que desde hoy en adelante camine contigo. Repite conmigo: oh amado Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido que me ayudes a caminar contigo y te pido que me ayudes a aumentar mi fe. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios amado, en esta mañana seguimos aquí delante de la presencia de Dios. Quiero orar por aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón, pero también quiero orar por aquellas personas que nos están escuchando. Quiero pedirle al Señor que sea trayendo paz y gozo. No son tiempos fáciles, pero es el tiempo de experimentar la paz, el amor, la misericordia y todas las promesas que el Señor dejó contempladas en su palabra. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por aquellas personas que han decidido aceptar a Cristo en su corazón. Te pido, Señor, que esta semilla que en esta mañana es sembrada en sus corazones, tú la guardes, tú la germines y que dé los frutos, Señor, para la cual tú la has sembrado. Oh Dios amado, bendigo cada una de esas vidas, pero también bendigo, Señor, la vida de aquellos, Señor, que ya caminan contigo, pero que quizás, Señor, su fe, Señor, había menguado en este tiempo. Te pido, Señor, que aumente su fe, aumenta mi fe, Señor, ayúdanos a tener esa fe como el grano de mostaza, esa fe, Señor, que mueve montaña, esa fe que no es oculta, esa fe que es manifiesta, esa fe que tiene autoridad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo ahora declaro que la paz de Cristo empieza, Señor, allí ser ministrada sobre cada vida, que hay un gozo, Señor, que ahora, Señor, la presencia del Espíritu
Espíritu Santo empieza a tocar cada hogar, que ahora tú entras, Señor, a cada vida, Señor, y así como tú, Jesús, enviaste la palabra y el centurión fue sanado, yo también envío una palabra en tu nombre, Jesús, una palabra de sanidad, Señor, y declaro que todo enfermo ahora que escucha esta palabra es sano en el nombre poderoso de Jesús, que ahora toda escasez económica se va en el nombre de Cristo Jesús, que ahora todo, Señor, angustia, Señor, todo estrés, ahora se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, que hay bendición, que ahora, Señor, la puerta de las ventanas de los cielos se abren, Señor, y empieza, Señor, a ser derramada una lluvia de bendición sobre cada hogar, Señor, que ha abierto las puertas en esta mañana a través de este medio, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da, un día más de vida, y nos veremos prontamente, si así Dios lo permite, y si Cristo no ha venido por su amada iglesia. Dios les bendiga.